Así que qué bueno que podamos seguir con este proceso en el que nos encontramos de acomodarnos a estas nuevas circunstancias y no perder las buenas y las sanas costumbres que tenemos. Hoy hay una gran debilidad dentro de lo que es el sistema de las cuarentenas, y es que empiezan a ir decayendo en algunos lugares. A partir de mañana algunas comunas aquí de Santiago van a salir de la cuarentena, y próximamente seguramente también encontraremos que el fin de semana va a desaparecer el toque de queda y la cuarentena obligatoria. Entonces ahí está la pregunta: ¿qué haremos? Empezaremos a irnos el domingo en la mañana a muchos lugares, a visitar muchos sitios, sabiendo que de pronto en la tarde podemos volver a ver el culto, o seguiremos guardando como prioridad el estar el primer día de la semana, en lo más temprano del día, disfrutando de este tiempo de alabanza y adoración al Señor. Eso es bueno tenerlo presente, porque como estábamos la semana pasada reflexionando, hay muchas preguntas que se pueden hacer y que tienen una realidad, y es que hay una autoridad que nos la ha dicho. Los sacerdotes, los escribas, los líderes allá en Jerusalén se acercaron a Jesús a preguntarle: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cómo así que vienes aquí a cambiar el orden que teníamos ya nosotros en el templo, y habíamos dado este espacio para que se reunieran los mercaderes, los vendedores, los cambistas, y tú vienes y sacas a todo el mundo de acá? ¿Con qué autoridad haces esas cosas? Bueno, ya no podían discutir sobre lo que había hecho Jesús, porque lo que había hecho Jesús era resguardar el propósito original del templo, para lo cual fue hecho. Ya el Señor les había dejado escrito a través de sus profetas, lo leíamos allá en Isaías, lo leíamos también en Jeremías, que debían guardar el espacio del templo para la alabanza, la adoración, y ellos le habían cambiado el propósito. Entonces contra eso no podían reñir, pero empezaron a discutirle entonces a Jesús: ¿y por qué tú lo haces? Y ese es un buen punto que debemos seguir reflexionando. A lo que Jesús dice, a lo que Jesús hace, ¿tenemos prebendas, tenemos prevenciones, tenemos objeciones? ¿O Él es autoridad? Pues Él les demostró que es tan autoridad que les hizo una pregunta muy sencilla: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esa fue la pregunta que Jesús les hizo. Y ellos quedaron ahí sin mucha forma de responder. Porque si respondían que era del cielo, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si respondían que era de los hombres, pues iban a poner en un problema serio con la gente que había seguido a Juan, porque lo consideraban como un profeta. Si miramos bien esa declaración que hay detrás de la pregunta de Jesús, es tan poderosa que no solamente se refería a Juan, se refería a él mismo. Porque si estos señores, estos líderes hubiesen dicho: no, Juan sí venía de parte de Dios, entonces el mensaje de Juan que había sido: viene detrás de mí uno que es más poderoso, que ni siquiera yo puedo desatar su calzado, que era Jesús mismo, también ellos debían acogerlo. Lo que hicieron estos señores cuando no respondieron nada también fue cuidarse un poco en lo que significaba su acercamiento a la autoridad de Jesús, porque ellos no lo querían reconocer como autoridad. Si reconocían a Juan como autoridad enviada por Dios, también tendrían que reconocer a Jesús como autoridad enviada por Dios. Y eso no les interesaba. Sin embargo, nosotros vimos claramente que Jesús es la autoridad. Es autoridad en todas las áreas de la vida. Es el creador de todo lo que hay. Como veíamos en ese texto al final en Hebreos, es superior a Moisés. Y para ellos, para el pueblo de Israel, decir que alguien era superior a Moisés era demasiado grande, porque Moisés no era un profeta, era el profeta. A él le llamaban el profeta. Pero la Escritura nos deja claro que Jesús es autoridad. Y va más allá del tiempo, va más allá de las culturas. Es una autoridad que trasciende todo lo que hay. Por eso es que es el autor y consumador de la fe. Por eso nosotros lo tenemos que reconocer a sí mismo como autoridad en todas las áreas de la vida. Lo que Él dijo se hace, sin objeciones. Y lo que Él nos enseñó
y les transmitió allá en ese momento histórico sigue teniendo vigencia y sigue teniendo relevancia hoy. Por eso el texto que continúa para nuestro estudio, que está en el capítulo 12 de Marcos, es bien importante y tiene mucha relevancia en cualquier momento histórico, pero hoy en especial tenemos que reconocer que la maldad en la humanidad no decrece, sino que se incrementa. Nuevas maneras de causar daño, nuevas maneras de herir al otro, nuevas formas de burlar la ley de Dios y aún la ley que ha sido establecida por los hombres, aparecen día a día. Por eso es que hay un dicho que dice: echa la ley, echa la trampa, porque muchas veces se reconoce que después de que se ha hecho una ley para cuidar o para proteger, aparece alguien que ya tiene una forma de vulnerarla. Pero vamos a mirar entonces en Marcos capítulo 12, que es nuestro texto de estudio, qué es lo que el Señor Jesús les transmitió enseguida, después de haber hablado de la autoridad con la cual Él podía hablar, podría decirles y podía actuar dentro del templo, la casa de mi Padre, dijo Jesús. Y es como Jesús no solamente les habló de lo que ellos estaban haciendo, sino también de lo que iban a hacer. San Marcos capítulo 12, leeremos del versículo 1 al 12. Recuerden que utilizamos la Reina Valera. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por este pasaje de San Marcos que todavía hoy nosotros podemos leer y entender. Ellos, los líderes que lo escucharon, dice el versículo 12, lo entendieron. Y nosotros necesitamos entenderlo. Y esta forma de parábolas con la que Jesús habló es mucho más fácil de entender, pero no lo podemos lograr por nosotros mismos, sino por tu Espíritu Santo. Así que ayúdanos, Señor, a poner en práctica este mensaje después de haberlo entendido, después de haberlo interiorizado, después de haber reflexionado en él. Ayúdanos, Señor, a tener claro quién es para nosotros la autoridad suprema en nuestras vidas, y que podamos someternos a ti. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, esta es una historia que con diferentes protagonistas se repite. Lo que notamos es cómo la maldad viene presentándose desde el inicio de la creación, cuando el Señor dejó ahí a Adán y a Eva y cayeron en pecado. Desde ahí empezamos a ver una maldad que se va incrementando.
Ese pecado, esa desobediencia de haber estirado su mano para tomar del fruto prohibido, se vio rápidamente incrementado en el asesinato de Caín a Abel. Eso es lo que nosotros vemos como una incrementación, un agrandamiento, un paso agigantado en la maldad, pasar de la desobediencia de haber tomado el fruto a un asesinato. Y asimismo, pues solamente transcurren 2 capítulos más, a partir del capítulo 5 y finalizando, ¿cierto?, todo el capítulo 6, se nos muestra que la maldad era mucha, era tal, que entonces el Señor envía el diluvio para hacer un borrón y cuenta nueva. No es entonces muy diferente a lo que pasa después de descender del arca Noé y sus hijos, cuando atrevidamente ven la desnudez de su padre. La maldad entonces no tiende a desaparecer, al contrario, tiende a incrementarse. Y lo que notamos nosotros cada vez que encendemos un televisor y vemos un noticiero o tomamos el periódico y miramos lo que nos transmite las noticias es maldad sobre maldad. Por eso para algunos ya nos hastían esas malas noticias que se transmiten a través de la televisión y ni siquiera queremos verlo. Yo he conversado con algunas personas que me dicen, no, ya no quiero ver ningún noticiero porque lo que transmiten son solo malas noticias. Y claro, es verdad. Por ahí después de la mitad del tiempo del noticiero, después ya al final empiezan a transmitir algunas noticias positivas que nos recuerdan las buenas acciones de algunas personas, o dejan para el final noticias del espectáculo que aparentemente deberían ser buenas noticias. Pero lo que nos transmiten, lamentablemente, es mucha maldad. La maldad humana en sus diferentes manifestaciones. Los robos, los homicidios. Todo esto que para nosotros a veces nos causa realmente temor. Y que nos puede causar a veces también mucha tristeza, congoja, de ver lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando con la creación de Dios, cómo estamos destruyendo y maltratando lo que con tanto amor el Señor nos dio. Yo creo que igual que nosotros aquí en Chile, en cualquier país donde se mire un noticiero, lamentablemente lo primero van a ser las malas noticias. Y claro, sobre todo con este último tiempo de la pandemia del coronavirus, pues como que mayor han sido, ¿cierto?, las noticias malas, cuando empiezan a hablarnos de las cifras de muertes y cuando empezamos a ver que esas muertes no son por allá tan lejanas, sino que empiezan a ser más cercanas a nuestro grupo de conocidos o hasta familiares. Y eso nos entristece, pero es el resultado de esa maldad en la humanidad que no ha sido ajena en la Escritura y que también ahí se nos ha transmitido. Es una desviación del plan divino, es el resultado de haber caído, de un corazón caído, de un corazón pecaminoso que se ha desviado del caminar del Señor. Por eso Jesús, utilizando diferentes recursos pedagógicos y didácticos, quiso transmitir un mensaje que pudiera ser fácil de entender. Y ahí es donde viene el uso de las parábolas. Se nos dice que aquí en este capítulo 12 Jesús empieza a hablarles en parábolas. Comenzó Jesús a decirles por parábolas. Las parábolas entonces son historias. Y son historias que tienen un punto central, un tema central importante de destacar, de resaltar, de identificar, que es una historia a veces de lo cotidiano, que hace parte de la vida diaria y que toma imágenes que son comunes. Jesús utilizó entonces la siembra, la cosecha, utilizó imágenes que eran fáciles de recordar, la historia de un padre con su hijo o con sus hijos, historias que podían ser cotidianas y que podían ser identificables. Y aquí nos encontramos con una parábola que, adelantándonos un poco al resultado que encontramos en el versículo 12,
cumplió su propósito porque los que la escucharon entendieron de qué se trataba. Entendieron el mensaje. Esos líderes que estaban allí en el templo, que habían sido confrontantes y que se habían encontrado con Jesús en unas palabras de tanta sabiduría que ellos quedaron mudos ante lo que Jesús les dijo, entendieron el mensaje. Y es que nosotros también podemos entenderlo. Para ellos tal vez fue mucho más fácil. Cuando Jesús empezó a hablar esta historia, habló de una viña. Dice que un hombre plantó una viña. Y claro, para nosotros, pues de pronto no es lo más conocido. Aunque aquí, por ejemplo, en Chile sí tenemos muchas posibilidades de ver viñas y las vemos en lugares muy fáciles, en los patios de las casas. Es fácil ver algunas viñas aquí. No hay que irse muy lejos. Dentro del mismo Santiago, para los que tengan la oportunidad de venir y visitarlo, hay varios viñedos que se pueden visitar. Y se puede conocer todo el proceso de lo que pasa con las viñas. Así que no es muy difícil para nosotros aquí, pero para algunas personas, pues de pronto nunca han podido ver un viñedo. Sin embargo, para ellos, para los líderes y para este contexto histórico, la vid era muy importante, era fundamental. Era el fruto de la vid, el vino, lo que más se consumía. El agua era de muy mala calidad. Hoy nosotros tomamos de la llave muchas veces el agua y la podemos tomar. Sabemos que fue potabilizada, que ha sido tratada, que le ponen muchos minerales a veces, le ponen cloro para que pueda ser potable, pero en la antigüedad el agua no tenía muy buena calidad y por eso el apóstol Pablo le dijo: para tus problemas estomacales, Timoteo, toma un poco de vino. Era la bebida más conocida. Y por eso cuando Jesús les habló de la viña, que un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, es algo que no era tan difícil de entender. Pero más importante es que la viña representaba algo en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y es que Israel es la vid. ¿De dónde sacamos nosotros eso? Pues de textos que ya eran conocidos para estos líderes con los que Jesús estaba hablando. Textos como por ejemplo Oseas capítulo 10. Para quienes toman nota, recuerden la importancia de tomar nota. En textos como Oseas capítulo 10, versículo 1, dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Este es uno de esos profetas que el Señor utilizó para enviarle un mensaje al pueblo, para decirles: ustedes sí son como una viña, pero son una viña que se ha hecho frondosa y que se ha alargado hacia lugares donde no deberían irse. El Señor utilizó profetas como Oseas. También encontramos en Ezequiel un mensaje que nos recuerda de qué se trataba eso de que el pueblo de Israel podía verse como una viña. Capítulo 15, versículo 6. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. ¿Ven cómo entonces el Señor está utilizando la imagen de la vid para referirse a Israel? Del tronco, de las ramas. Jesús mismo también en Juan 15 utilizó la imagen de la vid. Dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Entonces es una imagen que ya era reconocida para ellos. Cuando Jesús habla de la viña, entonces los líderes, los sacerdotes, los escribas, ellos están diciendo: este mensaje yo lo reconozco. Aquí Jesús nos está hablando, aunque sea por parábolas, de algo que es identificable. Ya Dios les había enviado en la historia a muchos profetas. Y ellos asesinaron a esos profetas.
A algunos los apedrearon, a otros los golpearon en la cabeza. Así que cuando Jesús habló de esa viña y de lo que hicieron con esas personas que eran los empleados que el dueño de la viña envió, estos señores reconocieron que se trataba de esos líderes que Dios había enviado con un mensaje para hacer volver al pueblo. Esos eran los profetas, todos enviados por Dios y maltratados en su momento. Ahí es donde uno recuerda ese texto, ¿cierto?, que dice que no hay profeta con honra en su propia tierra. Claro, es que cuando nosotros miramos la historia de estos profetas, ellos vinieron a decirle al pueblo: oiga, estamos desviándonos del plan de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Los acallaron. Pasaron los años y lo que ellos habían dicho se convirtió en libros en la Biblia. Y ahí entonces la gente decía: ay, sí, lo que dijo Isaías era cierto. Y empezaron entonces a guardar esos textos de los libros de los profetas y a añorar su mensaje, a enseñarlo. Pero eso pasó después. En el momento en que ellos dieron el mensaje, no es que todo el mundo los recibió. ¡Ay, qué bueno, Jeremías! Ven, tráenos ese mensaje. Oseas, qué bonito mensaje que tú nos traes. El pueblo no lo recibió de esa manera. No lo recibieron bien. No recibieron a esos mensajeros. No murieron de viejos. Fueron asesinados en su gran mayoría. ¿Por qué? Por decir el mensaje de Dios. Y eso es lo que dice entonces Jesús en la parábola. Volvió a enviarles otro siervo, que lo apedrearon, le hirieron en la cabeza. Volvió a enviar a otro y a este le mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Entonces los sacerdotes, los líderes recordaron ahí, claro. Ahora en este momento, después de haber pasado 400 años, recordamos a esos profetas. Tenemos sus libros, los respetamos, pero cuando ellos trajeron el mensaje, no los escucharon, los mataron. Ahora el mensaje se pone un poco más serio. Dice: por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y aquí nos habla del primogénito, y nos habla de la cruz. Porque claro que Jesús estaba anticipando lo que pasaría con él. Como profeta también Jesús estaba anticipando lo que sería su fin. Estos que se habían encargado de asesinar a todos los profetas que había enviado Dios, también iban a matar al Hijo de Dios, al primogénito. La advertencia es tan tremenda que otra vez Jesús no se queda solamente con la autoridad que tiene para decir lo que dice, sino que les cita la Escritura y les presenta un texto reconocido también por ellos del Salmo 118. Cuando Jesús habla de la piedra angular, dice: esta Escritura que ustedes también han leído, la van a desechar también. ¿Cuál es esa Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuál es esa piedra que nosotros podríamos llamar es la cabeza del ángulo? Yo sé que si ustedes buscan en la internet les van a aparecer varios motivos, imágenes de lo que es la piedra angular. Yo les presento esta imagen porque además de que estamos hablando de un ángulo de una de las construcciones más complejas, que son los arcos, es la forma en la que tenían para construir en el antiguo Egipto y también en la antigua Palestina. No es un ángulo de una esquina, como a veces nosotros podemos llegar a identificar en algunas imágenes, sino por eso dice la cabeza, la parte más alta del ángulo. Es el lugar, según esa imagen, en donde se conjugan las fuerzas del arco, y que es donde el peso mayor recae. Y lo que está diciendo Jesús es: esta roca, que soy yo, ustedes la han desechado, pero es la roca principal, la más importante del ángulo.
Otra vez entonces Jesús nos está hablando de autoridad y de su autoridad. Y de cómo es posible que sea desechada, pero eso no significa que deja de ser la más importante. Algunos la están desechando, pero sigue siendo la más importante, la más valiosa, la pieza más fundamental para nuestras vidas, esa roca que es Cristo. Y ahí es donde nosotros también debemos presentarnos hoy haciendo el ejercicio de entender la parábola, si es que estamos entendiendo de qué se trata este mensaje. Porque tan cierto como fue para ellos es para nosotros que el mensaje completo de la viña nos recuerda que también el dueño de la viña va a venir. El Señor de la viña vendrá y va a pedir cuentas. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Este mensaje entonces nosotros debemos reconocerlo como también actual. Hoy también tenemos una certeza de que va a haber un juicio final y que todo el mundo se presentará enfrente del Señor de la viña y tendremos que dar cuentas, responder a esa pregunta: ¿qué has hecho con la piedra angular? ¿La desechamos? ¿La dejamos a un lado? ¿No nos sirvió? ¿No encajó en nuestra vida? Y ahí es donde debemos reflexionar constantemente en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con Cristo? ¿Sin Cristo? ¿Considerando la roca que es Cristo como fundamento en nuestra vida? ¿Qué hicimos nosotros con lo que nos dijo Jesús? ¿Qué estamos haciendo con su enseñanza? ¿Es Jesús tu autoridad? ¿Es Jesús mi autoridad? ¿Es autoridad para nuestras vidas? ¿O simplemente es una pieza fundamental para nuestras necesidades? No es la piedra angular, sino es la roca que nos sirve cuando necesitamos cerrar la puerta o cuando la necesitamos tener abierta. Es la piedra que nos sirve para golpear cuando a veces no tenemos un martillo. Es la roca que utilizamos convenientemente cuando necesitamos. A eso se puede volver uno constantemente, ¿cierto? En un utilizador de la roca que es Cristo, solamente para ciertas ocasiones, cuando me conviene. Pero si la roca que es Cristo se convierte en la piedra angular en nuestra vida, no se puede mover de ahí. Si esa roca se mueve del ángulo, se cae la construcción. La roca que es Cristo no puede moverse de nuestra vida. Una vez que la utilizamos como parte más alta del ángulo, como cabezal del ángulo, no debe moverse de ahí, porque se nos va a caer la construcción. Y eso es lo que pasa cuando dejamos de considerar a Jesús como la autoridad superior en nuestra vida. Las vidas se ven destruidas. Este mundo lleno de maldad y todas las malas noticias que vemos son consecuencia de no reconocer a Jesús como la roca firme, como el Señor de nuestra vida. Por eso es que ese texto en Mateo 7, 24 y 25, cuando nos recuerda al sabio y al necio que construyeron sobre la roca, es una imagen poderosa también de qué estamos haciendo con Cristo, porque si la roca es Cristo, lo que Cristo nos ha dicho, sus palabras, su enseñanza, su autoridad, el que edifica sobre la roca está firme, está seguro. Pueden venir los vientos, pueden venir las tormentas, pueden venir las pandemias, pueden venir las necesidades, pueden venir las dificultades, pero se va a mantener firme porque está sobre la roca. Y la imagen sigue siendo la misma. Jesucristo es la roca. Y ahí es donde nosotros debemos pensar.
¿Qué hemos hecho con la roca? ¿Para qué estamos acogiendo en nuestra vida la palabra de Dios? ¿Son consejos? ¿Son sugerencias? ¿O son el camino? ¿Son la verdad? ¿Son la vida? Lo que Jesús nos dijo es suficiente entonces para poder transitar en esta vida con firmeza, con seguridad. Lo que Jesús enseñó, ¿estamos dispuestos a obedecerlo? ¿O convenientemente solo cuando nos sirve, cuando es bueno para mí? Ahí es donde debemos entonces revisar nuestra propia vida. Estos señores entendieron el mensaje, entendieron que ellos estaban desechando a Jesús. Entendieron que todo lo que había pasado antes, cuando los profetas vinieron y transmitieron el mensaje de Jesús, inclusive Juan el Bautista como uno de esos profetas, ellos lo habían desechado. Cuando apresó Herodes a Juan, nadie dijo nada. Ninguno de los líderes religiosos dijo, vale la pena discutir con Herodes para que salvemos la vida de Juan. No. Como otros de los profetas en la historia, lo dejaron morir. Y a Jesús no solo lo dejaron morir, sino que ellos lo asesinaron. Lo rechazaron. Cuidado, amigos y hermanos que estamos escuchando hoy la palabra de Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Cuidado con desechar, teniendo la misma actitud de estos líderes, a la roca principal, a la del ángulo, la que no se puede mover. Si algo va a marcar una diferencia en este mundo entre la maldad que hay y una posibilidad de esperanza, es que este mundo conozca a Cristo. Y en eso tú y yo tenemos una función importantísima. Tenemos que ser portavoces. Tenemos que transmitir el mensaje y hablar de la roca que es Cristo. Este mundo debe escuchar, porque si no, la maldad no va a tener ningún freno. La única esperanza que tiene este mundo para que la maldad decaiga es que pueda entregarse a Cristo. Hay un cambio tremendo en el corazón de los hombres. La gente lo sabe. La estadística lo dice. Hoy nosotros encontramos una disposición especial en las cárceles para que lleguen los predicadores, para que llegue el mensaje. Es increíble cómo la estadística muestra que los presos, aquellos que están cumpliendo condenas, cuando conocen a Cristo en la cárcel, no todos, claro, pero la gran mayoría sale y no vuelven a delinquir. Mientras que aquellos que entran a la cárcel y no conocen a Cristo, salen peor que antes. Ahí hay una demostración, un testimonio de lo que significa cuando alguien pone a Cristo como la roca de su vida. Aún en la peor circunstancia, en la cárcel, cuando sus vidas son cambiadas y transformadas por el poder de Dios, no vuelven a ser igual, no siguen en el camino de la maldad. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tomar esa roca y convertirla en la piedra angular de su vida, o en una piedra de uso común, o en una piedra para sujetar la puerta, o en una piedra para decorar la entrada de tu casa. ¿Qué haces con la roca que es Cristo? ¿Qué has hecho con la piedra angular? Si hay alguien que todavía no ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo quiero invitarlo a que hoy reconozca a Jesús como la piedra angular de su vida. Y les voy a invitar a orar. Señor, te doy gracias por estas personas que están escuchando este mensaje. Tú las conoces, yo no. Y tú sabes cuál es la realidad en sus vidas. Si han tomado la roca que es Cristo como la piedra angular de sus vidas. Y si hay alguien que no lo ha hecho, que tu Espíritu Santo le guíe a hacer esta oración y a decir: Señor, te reconozco
como la roca angular de mi vida, como mi Señor y mi Salvador, y entrego mi vida a ti. Y en esta sencilla oración, quien no había reconocido a Jesús como la roca, está hoy entregando también su vida a ti que eres la roca principal de nuestra vida. Roca eterna, verdadero, fiel, el camino, la verdad y la vida. Sin ti no somos nada, Señor. Sin ti nuestra construcción se cae. Sin ti nuestras vidas perecen. Sin ti, Señor, la maldad en este mundo solamente se incrementará. Y por eso te necesitamos, Señor, y te damos gracias por permitirnos ser portavoces, portadores de este mensaje. Seguir atrayendo a otros a ti, predicando tu palabra, compartiendo este mensaje de salvación con todo el mundo. A eso nos enviaste, a ir a todo el mundo. Tal vez no nos vaya muy bien en algunos casos, puede ser que nos apedreen, que nos lastimen y hasta algunos han muerto. Pero esa es la palabra que debemos transmitir, la tuya, tu mensaje, para que el mundo crea y para que pongan su confianza en la roca que es Cristo. Guíanos, Señor, y ayúdanos a cumplir con ese cometido, porque esa es la razón de ser de la iglesia, predicar tu palabra a toda criatura. Y por eso, gracias, Señor, porque lo podemos hacer gracias a que tu Espíritu Santo está con nosotros. No es en nuestras fuerzas, sino es por tu guía y por tu dirección. Y por eso te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.